Cara y sello. La educación es un fenómeno o un proceso que incluye no solamente las instituciones educativas, sino las familias y los contextos donde crecen los niños. Eso quiere decir que el reto grande es cómo logramos que todos juntos se comuniquen y trabajen en llave para que ese proceso educativo de los niños pueda promover no solamente sus habilidades académicas y todo su proceso de aprendizaje, sino para que también pueda promover su desarrollo socioemocional, que los niños aprendan habilidades para la vida que son fundamentales dentro de un escenario de posconflicto, por ejemplo, que empiecen a aprender cómo se resuelven conflictos, que empiecen a regularse emocionalmente, que empiecen a entender, por ejemplo, qué es lo que están sintiendo las otras personas, desarrollen empatía, desarrollen capacidad de tomar perspectiva, y ese tipo de habilidades hay que inculcarlas no solamente desde la escuela, sino en la escuela trabajando en llave con los padres de familia. Porque muchas veces lo que pensamos es que la paz es una cosa que está fuera de casa, que es un estado interior o que es una ausencia de conflicto, y fundamentalmente una de las, digamos, de los elementos centrales de la paz es poder construir relaciones positivas. Y esas relaciones positivas las construimos en diferentes contextos: el colegio, el trabajo, la casa. Y los papás, y esa llave, digamos, de la que estábamos hablando sobre familias y colegio, tienen todo que ver con ayudarle a los niños a construir paz. Y eso es una de las preguntas que usualmente nosotros en Red Papás recibimos un montón. ¿Qué es eso de la paz y qué es eso de la paz en casa? Uno, por ejemplo, en casa puede enseñarles a los niños a resolver los conflictos de una manera positiva. En casa los conflictos son pan de cada día. Y nosotros les decimos a los papás siempre, los conflictos no son malos en sí mismos, es cómo resolvemos esos conflictos lo que hace, digamos, que contribuyamos a la paz. Entonces podemos enseñarles a los niños a tomar perspectiva, a pensar, por ejemplo, cuáles son las razones por las cuales un conflicto se está dando, y esto todo en el ambiente de casa. Podemos enseñarles a ser empáticos, a pensar, a ponerse en los zapatos del otro y a tratar de sentir lo que siente el otro. Podemos enseñarles a generar opciones. Pensemos todos, hagamos una lluvia de ideas de cómo resolvemos este problema en casa y cómo aprendemos a hacer eso. Otra cosa que podemos hacer en casa es aprender a perdonar y reconciliarnos. Es una de las habilidades más necesarias dentro de este marco de posconflicto, y la casa y los papás y las relaciones con los papás y las relaciones con los papás y las instituciones educativas son uno de los espacios privilegiados para aprender. ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, ofrecer disculpas? ¿Cómo puedo perdonar a una persona? Por ejemplo, explicarles a los niños que el proceso de perdón es un proceso que empieza individualmente, que empieza con un cambio de actitud de decir, yo quiero perdonar, estoy dispuesto a perdonar, y que la reconciliación lo que implica es una relación con el otro. Cuando yo ya decido reparar esa relación o mejorar esa relación e incluir nuevamente a la otra persona en ese proceso de reconciliación. Otra de las habilidades de construcción de paz que son claves dentro del trabajo con los padres de familia es la participación. En casa uno no piensa que los niños pueden aprender a participar, pero el tomar decisiones como familia, el entender que todos tienen perspectivas distintas y el escuchar las voces de todos los que hacen parte de la familia, y a veces incluso tomar decisiones que no necesariamente son las mejores perdónenme, las que todo el mundo quiere, pero sí las mejores para la familia. Ese tipo de cosas son habilidades que se construyen desde ese marco, digamos, de los padres de familia, pero que contribuyen para la paz. Y otra cosa muy importante es la diversidad. El tema de aprender a valorar la diferencia, de aprender a entender que el hecho de que seamos diferentes y que seamos diferentes en un contexto de casa nos ayuda a valorar la diferencia en otros contextos. Entonces ahí está el poder de las familias, y ahí está el poder de las familias en el contexto educativo. Yo en ese contexto aprendo esas habilidades para la vida con mis hermanos, con mis papás, con la manera como mis papás se comunican con mi institución educativa, y eso lo puedo llevar a otros contextos. Yo puedo, por ejemplo, entender que las personas que hacían parte de los grupos guerrilleros son distintas, que puedo perdonarlas, que puedo reconciliarme con ellas, así como aprendí a hacerlo en el contexto de la casa. Yo nací en un país en guerra, y yo desde muy chiquita he visto la guerra. Y ahora que trabajo con papás y que trabajamos, por ejemplo, en zonas de alto conflicto,
y me siento a hablar con los papás que trabajan, que están con nosotros en La Guajira, en los Montes de María, y ellos nos cuentan cuáles han sido, digamos, las consecuencias que tiene el conflicto armado y la violencia en sus vidas, en sus familias y en la relación con sus hijos. Yo creo que eso fundamentalmente es lo que me motiva a mí a pensar que vale la pena educar. Y no solamente educar significa en el contexto del colegio, educar significa ayudarles a las personas a entender que podemos construir relaciones más positivas. Cuando uno se siente tranquilo, se siente contento, siente que los otros lo apoyan, cuando un niño se siente seguro porque su papá está ahí, su mamá está ahí, su profe lo va a ayudar, ese tipo de cosas fomentan que los niños crezcan de una manera positiva y desarrollen todas las habilidades de las que estábamos hablando. Entonces, para mí, como persona que se dedica a trabajar en el proceso de educación de las familias y de los padres, es una ilusión enorme pensar que eso que yo aprendí cuando era niña, de que era vivir en un país con guerra, podemos, o yo puedo aportar algo y trabajar en algo con los papás para ayudarles a que esa relación que ellos tienen con sus hijos sea diferente a la que yo viví cuando era niña viendo un país en guerra.